Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. Mi encuentro con el charro negro. Eran las 3 de la madrugada cuando mi coche comenzó a fallar en medio de la carretera. Había pasado el día en una reunión de negocios en el estado de Hidalgo, y aunque sabía que debía regresar temprano, los compromisos se extendieron más de lo esperado. Ahora me encontraba en un paraje desolado, con apenas un par de luces en el horizonte y un silencio espeso que parecía envolver todo a mi alrededor. Apagué el motor, esperando que un breve descanso lo resolviera, pero no tuve suerte. El coche no respondía, y mi teléfono apenas mostraba una barra de señal. Maldije entre dientes mientras revisaba los cables del motor con la tenue luz de mi linterna. No encontré nada fuera de lo normal, pero el coche seguía sin arrancar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien me estuviera observando. Era una sensación absurda, me dije. Estaba solo en medio de la nada, pero aún así, no podía sacudirme la sensación de que no lo estaba. Decidí intentar caminar hasta el pueblo más cercano, o al menos hasta que pudiera encontrar una señal de teléfono más estable. Tomé mi chaqueta, la linterna, y comencé a caminar por la carretera. Los pocos kilómetros que recorrí en el coche me habían mostrado lo solitaria que era esa vía. No había casas, ni tiendas, ni señales de vida. Solo la carretera, los árboles y una oscuridad que parecía tragarse la luz de mi linterna. Los rumores que había oído de niño sobre el charro negro volvieron a mi mente. Mi abuela solía contarme historias sobre él. Un hombre vestido de charro, montado en un caballo negro como la noche, que ofrecía riquezas a cambio de un alma. Pero esas eran solo historias para asustar a los niños, ¿no? Historias que los ancianos contaban para mantenernos alejados de los peligros de la noche. Mientras caminaba, comencé a notar que el aire se volvía más frío y un extraño olor a azufre llenaba el ambiente. No le di mucha importancia al principio, achacándolo a alguna planta o animal muerto en los alrededores. Pero el olor se intensificaba con cada paso, y mi corazón comenzó a latir más rápido. De repente, el sonido de los cascos resonó en la carretera. Me detuve en seco, apuntando la linterna en la dirección al ruido, pero no vi nada. Solo la carretera vacía y la oscuridad a mi alrededor. Sin embargo, los cascos continuaron sonando, acercándose cada vez más, como si algo invisible cabalgara hacia mí. El miedo me paralizó, pero logré forzarme a seguir caminando, aunque con pasos más apresurados. El sonido de los cascos se volvió ensordecedor, rodeándome, pero cuando volteé de nuevo, seguía sin ver nada. Sentí que estaba perdiendo la razón. Fue entonces cuando lo vi. En la distancia, una figura apareció en el borde de la carretera. Era un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro de charro que parecía absorber la poca luz que había. Un sombrero ancho ocultaba su rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí, penetrante y helada. Era el charro negro. Sentí que mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Seguí caminando con la esperanza de que fuera solo una ilusión, un producto de mi mente cansada y asustada. Pero cuando más avanzaba, más cerca estaba la figura, hasta que finalmente quedó a unos pocos metros de mí. Su caballo, negro como la noche, resoplaba con fuerza, exhalando un vapor blanco que se mezclaba con el aire frío. El hombre no decía nada,
Solo me miraba desde la sombra de su sombrero. Algo en su presencia me hizo comprender que esto no era un simple encuentro casual. Había algo en él, algo que no pertenecía a este mundo. «Armando», dijo de repente. Su voz era profunda y resonante, como un trueno en la distancia. «Te estaba esperando». Sentí que el mundo se detenía. ¿Cómo sabía mi nombre? Quise preguntar, gritar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Él levantó una mano enguantada y señaló el camino de vuelta. «Tienes una deuda y ha llegado el momento de pagarla», me dijo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El pánico me invadió. ¿Qué deuda? ¿De qué estaba hablando? «No puedes escapar», continuó él, y su voz parecía resonar en mi cabeza, invadiendo cada pensamiento. «Lo que se te ha dado, ahora debe ser devuelto». De repente, el viento se levantó, gélido y cortante, como si el mismo infierno se hubiera abierto a mi alrededor. El charro negro comenzó a avanzar hacia mí, su caballo resoplando y golpeando el suelo con furia. Su presencia era abrumadora, una mezcla de miedo, desesperación y algo más profundo, algo que no podía comprender. Y fue entonces cuando recordé. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un relámpago. Una noche similar, años atrás, cuando era joven y desesperado, estaba en la ruina. Mi negocio estaba al borde del colapso, con deudas que se acumulaban como un peso insostenible sobre mis hombros. Una noche, después de un día particularmente desesperante, terminé en una cantina, aferrado a un vaso de tequila como si pudiera ahogar en él mis problemas. Y fue allí, en la penumbra de la cantina, donde lo vi por primera vez. No me percaté en ese momento, embriagado como estaba por la bebida y el dolor, pero ahora su imagen se desplegaba nítida en mi mente. Se sentó a mi lado, un hombre con un traje impecable de charro, negro como la noche sin luna. Su voz era calmada, casi amigable, cuando se ofreció a ayudarme. No me importó cómo ni por qué. Solo quería que el dolor y la desesperación se fueran. Él me dio un trato que en ese momento pareció la respuesta a todas mis plegarias. «Te ofrezco lo que más deseas, Armando. Éxito, riquezas, poder. Todo a cambio de una simple promesa. Cuando llegue el momento, vendrás a mí». Era una promesa vaga, que en mi estado no significaba nada. No había leído el subtexto, las advertencias. Solo quería una salida. Y así, sin pensarlo dos veces, acepté. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi cama, con la resaca habitual y una bruma en mi memoria sobre la noche anterior. Pero a partir de ese día las cosas cambiaron. El negocio comenzó a florecer de una manera que parecía imposible. Conseguí contactos, inversiones inesperadas, y pronto estaba viviendo una vida de lujo y comodidades que solo había soñado. Lo que no sabía es que no lo quería recordar. Era el precio que había aceptado pagar. Y ahora, aquí estaba el charro negro, en medio de esta carretera desolada, reclamando lo que era suyo, lo que yo había prometido. Sentí un terror puro, primitivo, apoderarse de mí. Pero aún así, una parte de mí no quería ceder. Luché contra la parálisis que me invadía y encontré mi voz, temblorosa pero firme. «No puedes hacerme esto. No puedes llevártelo todo ahora». El charro negro inclinó ligeramente la cabeza, como si me estudiara. «Lo que se me ha dado, Armando, no es algo que se pueda devolver. La riqueza, el poder, todo tiene un precio». Intenté moverme, pero era como si mis pies estuvieran pegados al asfalto. «Por favor, hay otra manera. Tiene que haber otra manera». El charro se detuvo por un instante, y el silencio entre nosotros se hizo tan espeso que apenas podía respirar. Finalmente, su voz rompió la tensión, tan suave que apenas pude oírla. «Hay otra manera», dijo.
y en sus palabras sentí un eco de algo más oscuro, algo más insidioso, pero requerirá un sacrificio aún mayor. Debes ofrecer algo que tenga un valor igual o mayor al que te he dado. La sangre se congeló en mis venas. Sabía lo que estaba implicando. Sabía que para él nada tenía más valor que un alma, y para mantener la mía, tendría que entregarla de alguien más, alguien que me importara, alguien cercano. Las imágenes de mi familia, de mis amigos, cruzaron por mi mente como un torrente. Sentí náuseas. El dilema moral estaba golpeándome como una ola. Yo no puedo, balbuceé. No puedo hacerle esto a nadie. El charro negro dejó que el silencio se prolongara, como si estuviera evaluando mis palabras. Finalmente, soltó un suspiro que sonó más como un lamento. Entonces, Armando, tu tiempo ha llegado, me dijo. Y con esas palabras, sentí un peso terrible apoderarse de mí, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia él. No podía resistirme más. Mi mente luchaba, pero mi cuerpo no respondía. El charro levantó una mano, y de ella comenzó a emanar una oscuridad que parecía envolverme, tirando de mí hacia el abismo. Me revolví, traté de gritar, pero el sonido murió en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí, mientras todo a mi alrededor se desvanecía en esa negrura. Pero entonces, justo antes de que la oscuridad me consumiera por completo, algo cambió. Un resplandor débil apareció en la distancia, creciendo hasta que se convirtió en una luz cegadora que me arrancó de las garras del charro. Sentí como si estuviera siendo elevado, arrancado del suelo, mientras el mundo a mi alrededor se deformaba en un torbellino de sombras y luces. De repente, todo se detuvo. Abrí los ojos con dificultad y me encontré tirado en la carretera. La luz del amanecer estaba empezando a asomarse en el horizonte. El coche estaba a unos metros de mí, con el motor encendido como si nunca hubiera fallado. Me levanté tambaleándome, sin saber si todo lo que había pasado ahí había sido real o solo una pesadilla. Subí al coche y sin pensarlo dos veces aceleré, dejando atrás ese lugar maldito. Mientras conducía, con el corazón aún acelerado, miré por el retrovisor. La carretera estaba desierta, pero por un breve instante, juraría que vi una figura vestida de charro observándome desde la distancia. Nunca volví a hablar de esa noche. Me convencí a mí mismo de que había sido solo una alucinación, producto del cansancio y del estrés. Pero cada vez que miro mi cuenta bancaria, o cuando recibo una oferta de trabajo inesperada, no puedo preguntarme si realmente escapé, o si simplemente el charro negro me estaba dando más tiempo antes de volver para reclamar lo que es suyo. Y peor aún, me pregunto si en algún lugar alguien está pagando por mi vida exitosa, alguien que ni siquiera sabe que ha sido condenado. El tiempo dirá, pero hasta entonces, sigo viviendo con la sombra de una deuda que aún no ha sido saldada.